Buenos días, estamos en el curso de razonamiento verbal. Soy el profesor Miguel Aliaga y el día de hoy vamos a aprender el uso de mayúsculas y minúsculas, ¿ok? Y generalmente nosotros tenemos ciertas dudas sobre cuándo debemos ocupar, en este caso, las mayúsculas en general. Ahora nos vamos a hacer una pequeña serie de indicaciones a través de estas diapositivas, ¿no? Que nos van a ayudar a entender rápidamente su uso, ¿ok? Antes de poder empezar, vamos a ver eh, ciertos pequeños conceptos que nos ayuden a entender un poco más acerca de este tema. ¿Ok? Dice, primero, tilde en mayúsculas. Las mayúsculas, al igual que las minúsculas, deben tildarse de acuerdo con las reglas generales y especiales de acentuación. Ahora, también se debe evitar el abuso, ¿no? Ya que no solo llevan mayúsculas los nombres propios. Si un nombre propio está formado por un artículo y un sustantivo, ambos se tienen que escribir con mayúscula. Por ejemplo, los amates, El Salvador. De entre otras reglas, tenemos los organismos, instituciones, departamentos y asociaciones, que dice claramente que se escriben con mayúscula inicial todas las palabras significativas que componen una denominación completa de entidades, instituciones, organismos, departamentos o divisiones administrativas y entre otros. Por ejemplo, Ministerio de la Defensa Nacional o Museo de la Historia Natural. Ambos nombres propios y que cada uno, ¿no? Como tienen un significado que componen una denominación completa de entidades, tienen mayúscula. Ahora, siguiente. Con respecto a los títulos, se escriben con mayúscula inicial únicamente la primera palabra del título de cualquier obra de creación. Por ejemplo, tenemos ortografía de la lengua española o también el señor presidente. ¿Ok? Recordemos, se escribe con mayúscula inicial únicamente la primera palabra del título de cualquier obra de creación, en el caso de los títulos. Otro, titulares de prensa. Se escribe mayúscula solo en la primera palabra y los sustantivos propios. Por ejemplo, impugnan resolución del TETSE. ¿Ok? Impugnan resolución del TETSE. ¿Qué nos dice? Se escribe mayúscula solo en la primera palabra en los sustantivos propios. ¿Qué más tenemos, profesor? Leyes y documentos oficiales y históricos, donde dice que se escriben con mayúscula inicial todos los elementos significativos que forman parte del título como documentos oficiales, históricos, como tratados, convenciones, acuerdos, declaraciones, documentos de carácter legal como códigos, órdenes, decretos y leyes, ¿no? Y como nota tenemos que claramente nos dice que si el título es demasiado extenso, solo se usa una mayúscula inicial. Uso de minúsculas. Antes de poder entrar al uso de minúsculas, otras recomendaciones es que todos los que van a ir con mayúscula es los que se usa al principio de un escrito. También van después del punto y seguido o del punto y aparte. Cuando escribes nombres propios o también nombres dados a animales, nombres geográficos, de tributos divinos como santo, redentor, monseñor, pastor, entre otros, los sobrenombres en este caso, títulos de obras como Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, títulos y en este caso de autoridades como secretaría, gerente de ventas. También tenemos los números romanos, los nombres de instituciones, nombres de las ciencias como por ejemplo biología, psicología y generalmente después de los dos puntos. Ahora sí, hablemos
de lo que son las minúsculas. Dice claramente que los adjetivos que presentan nacionalidad o procedencia geográfica, que son gentilicios, ellos deben designarse, en este caso, ¿no?, provenientes de pueblos o etnias donde se escribe con minúscula. Por ejemplo, los hispanoamericanos enriquecen el idioma español, o la cultura maya tiene un sistema de valores. Hay que tener en cuenta esas reglas ortográficas en este caso, ¿no?, para el uso de las minúsculas. Segundo, dice que se escriben con minúsculas, en este caso, las fórmulas de tratamiento a empleados para que se dirijan a una persona y a los cargos o empleos. Por ejemplo, estimada doctora Paz. Por ejemplo, el licenciado Carlos Pérez presentó su caso. Cuando te diriges a una persona, entran las minúsculas, pero recuerda que de todas formas en los nombres propios tienen que tener mayúscula. Dice, nota, ha sido una costumbre utilizar mayúsculas en estos casos. Sin embargo, la RAE recomienda seguir la regla, en este caso, que les acabo de indicar. ¿Ok? Tercero, creo que ya vamos. Disciplinas científicas, donde los nombres de las disciplinas científicas y las diversas ramas del conocimiento deben escribirse en general con minúscula. Por ejemplo, la biología es una ciencia fascinante. ¿Ok? La biología es una ciencia fascinante. El profesor hace un momento dijo que, en este caso, estas disciplinas pueden ir y tienen que ir con mayúscula. Obviamente, cuando hablamos de forma concreta, ¿no? Psicología, biología, pero no en este caso articulada en una oración. Por ejemplo, como la que estamos viendo en la pizarra, que dice la biología es una ciencia fascinante. Aquí cambia el hecho del uso de la mayúscula o de la minúscula. ¿Ok? Otras reglas, en este caso que nosotros tenemos, es que para conocer más cerca el uso de las mayúsculas y las minúsculas, tenemos que consultar, en este caso, a la ortografía de la lengua española, que es la RAE. Ahorita yo les voy a dar una recomendación, ¿ok? Una pequeña recomendación que dice que se escribe con minúsculas a no ser que inicien un escrito, ¿no? Por ejemplo, los días de la semana, los meses del año, las estaciones del año, los puntos cardinales, ¿ok? Algunas palabras que se usan, en este caso minúsculas, en nombres comunes, por ejemplo, son casa, disco, cuaderno, país, computadora, caja, mamá, escuela, pero en las las mayúsculas, perdón, en los nombres propios, siempre va a estar Héctor, Lucía, Armando, Puerto Rico, García, Jorge, Río Piedras, Emilio. Esto da una gran variación, en este caso, en reconocer nosotros nuestros nombres propios con lo que son nuestros nombres comunes. ¿Ok? Teóricamente es lo que tenemos que aprender. Así que ahora vamos a hacer una serie o una secuencia, en este caso, de actividades que nos ayuden a reconocer todas estas reglas, tanto como el uso de las mayúsculas o el uso de las minúsculas. ¿Ok? Así que vamos con nuestras actividades.